Vamos a ver hoy el movimiento ondulatorio y las características de este movimiento. También vamos a ver el sonido de una onda longitudinal. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que una onda es una perturbación en el espacio y el tiempo. Y de acuerdo con la definición que tenemos aquí, en el movimiento ondulatorio, las ondas mecánicas necesitan un medio elástico para desplazarse. Cuando hablamos de un medio elástico, nos referimos a, por ejemplo, una cuerda, ¿verdad? Cuando tenemos una cuerda pegada en la pared y le provocamos un impulso, se observa la perturbación donde va. Esa onda mecánica necesita de ese medio, que en este caso es la cuerda, para que se dé la propagación de esa perturbación. Sin embargo, las partículas del medio, es decir, las partículas de las que está hecha la cuerda, no experimentan un desplazamiento neto, ¿verdad? Y la otra característica es que las ondas mecánicas pueden transportar energía. Ahora bien, en el caso de las ondas electromagnéticas, por ejemplo, las ondas de radio, se propagan en el vacío, es decir, no necesitan de un medio para poderse transportar y transportar la energía. Bueno, en el caso de las ondas mecánicas, se pueden clasificar básicamente de dos formas, que son transversales, en ondas transversales y en ondas longitudinales. Transversales y longitudinales. Las ondas se pueden clasificar de otras formas, ¿verdad? Pero, digamos, este es el caso más usado cuando trabajamos con ondas de una dimensión. Entonces, las ondas transversales, por ejemplo, el caso de una cuerda, le dicen transversales porque un punto en esa cuerda, cuando pasa la perturbación, ¿verdad? Ese punto solamente se mueve hacia arriba y hacia abajo. Imaginen la perturbación que viene aquí, pasa por donde está el punto y ese punto lo que observamos es que sube o baja. Entonces el movimiento de ese punto es perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Es decir, la onda tiene su propia dirección de propagación y es a lo largo del eje X. Y esa onda como tal se propaga a una velocidad v. Y suponemos que esa velocidad es constante. Sin embargo, le dicen una onda transversal por eso mismo, porque el punto, cuando la perturbación pasa, lo que hace es que se desplaza hacia arriba y vuelve a bajar de forma perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Cuando hablamos de la onda, nos tenemos que referir al tren de ondas, es decir, a todo el paquete de ondas, a toda la colección, ¿verdad? Hay algún instrumento que produce esa perturbación, por ejemplo, un vibrador que esté conectado a una cuerda y cuando se enciende, se va a producir esa perturbación, es decir, va a generar una serie de ondas y esa serie de ondas es lo que se llama un tren de ondas. Y ese tren de ondas es el que se mueve con esa velocidad V. Ahora bien, las ondas también se pueden clasificar en longitudinales, porque la dirección de propagación en una onda longitudinal, por ejemplo, un resorte, la dirección de propagación de un punto cualquiera es en la dirección paralela a la dirección de movimiento de la onda. Es decir, en el caso de un resorte, vean que cuando uno le aplica una perturbación a un resorte, lo que va a pasar es que el resorte se tiende a comprimir o a descomprimirse. Entonces, el movimiento de un punto que pertenece a ese resorte es paralelo a la dirección de propagación del propio frente de la onda. Y por eso se llaman ondas longitudinales. Entonces, en resumen, transversales, el movimiento del punto P es perpendicular a la dirección de propagación de la onda, ¿verdad? Porque es un movimiento hacia arriba y cuando pasa la perturbación lo baja otra vez, siempre perpendicular a la dirección de propagación. Vean que aquí hay un ángulo de 90. Y en el caso de las ondas longitudinales, pues entonces ese movimiento es paralelo a la dirección de propagación de la onda. Como un ejemplo de ondas transversales está el caso de las ondas en el agua, ¿verdad? En el mar, por ejemplo, el comportamiento de las olas, ¿verdad? Cuando llegan las olas al puerto, ¿verdad? A la bahía, que están los botes amarrados, ustedes observan o habrán observado que llegan esas olas que llamamos nosotros, ¿verdad?
y lo que hace es que levanta y baja el bote. Y en el caso de las ondas longitudinales, pues el caso más conocido es el sonido, ¿verdad? El sonido que produce algún instrumento musical, por ejemplo una flauta, ¿verdad? Cuando el que toca la flauta tapa ciertos orificios y sopla el aire, esa onda expansiva se comporta como un resorte, como una onda longitudinal. Y a la vez que él va destapando los orificios de la flauta, es que va produciendo los tonos. Bueno, ese es un ejemplo de una onda longitudinal, en el caso del sonido. Ok, bueno, esa es una forma de clasificar las ondas rápidamente, ¿verdad? En ondas transversales y longitudinales. Bueno, las ondas tienen también una característica, y es que las ondas son periódicas. Eso quiere decir que tienen un periodo T, un periodo que vamos a llamar con letra mayúscula T. Y el periodo es el tiempo para efectuar una oscilación completa. Por ejemplo, una onda se comporta como un movimiento circular. Entonces, cuando una partícula se está moviendo en una trayectoria circular que completa una vuelta, decimos que ya ha pasado un periodo. Cuando da la segunda vuelta, decimos que ya hay 2 periodos y así sucesivamente. Bueno, en el caso de las ondas, al ser periódicas, también se les puede asignar un periodo, es decir, un tiempo para que complete esa vuelta, como que si se tratara de una partícula que está en un movimiento circular. Entonces, las ondas, por ejemplo, en una cuerda, transversales o longitudinales, se pueden comparar con un movimiento circular para tomar ese tiempo que tarda en hacer esa vuelta o esa oscilación completa. Bueno, ahora vamos a identificar algunas partes de una onda. A nosotros nos interesan las ondas periódicas, es decir, las que tienen un periodo T, y también aquellas que se puedan describir a través de alguna función que precisamente pueda relacionar ese periodo. Entonces, las funciones más conocidas en matemáticas son las funciones trigonométricas como seno y coseno, que son las funciones idóneas, ¿verdad?, para representar el movimiento ondulatorio. En este curso nosotros no nos vamos a meter a ver esa forma que tienen esas funciones porque, pues, es decir, el libro no lo describe y se necesita un poco más de matemáticas, ¿verdad?, para entender algunos otros detalles. Así que la descripción en el caso de este curso es más cualitativa que cuantitativa. Eso no quiere decir que no hay problemas que resolver, sí hay, pero entonces pues no nos vamos a centrar tanto en la forma de la onda como tal. Sin embargo, sí podemos decir que las ondas, en general, se pueden describir por una función que es y de xt. Esa es la forma general de describirlas, donde la x es la posición, ¿verdad?, que describe la perturbación a lo largo del eje x, y t es el instante de tiempo. Entonces, cuando describimos las ondas, cuando hacemos un dibujo, por lo general hacemos algo así. Y aquí podemos identificar algunas cantidades. Por ejemplo, la distancia que hay del origen a un montículo, estos montículos les dicen crestas y los que están para abajo les dicen valles. Entonces, estos son crestas y estos son valles. Entonces, la distancia del origen a el punto aquí arriba, a una cresta, se llama masa A. Y esa A es la amplitud. Esa amplitud está en unidades de distancia, o sea que son centímetros, metros, kilómetros, ¿verdad?, etcétera. Ok, la otra distancia que nos interesa es la distancia de un montículo, de una cresta, a otra. Y esa distancia se utiliza la letra griega lambda. Lambda. Y esa lambda significa longitud de onda. Longitud de onda. ¿Qué unidades tiene? Igual, centímetros, metros, kilómetros, millas, dependiendo de la naturaleza de la onda, ¿verdad? Si se trata de ondas de radio, pues las longitudes de onda son enormes, ¿verdad? Son del orden de kilómetros y millas.
Pero si estamos estudiando el átomo, la emisión de un espectro de un átomo, pues entonces son del orden de nanómetros, ¿verdad? O micrómetros. Es decir, la longitud de onda definitivamente caracteriza el sistema físico en estudio. Y la longitud de onda también es la distancia de un valle al siguiente valle. Es decir, si aquí yo termino de completarlo, esta distancia sería también una longitud de onda, que sería entonces la distancia de una cresta a una cresta, de un valle a un valle, o la distancia de un punto que sea similar al siguiente. Por ejemplo, este punto se parece a este. Entonces, esto también es una longitud de onda. Y todo el patrón, todo el paquete de ondas se mueve o se propaga con una velocidad que ya dijimos que es constante. Y esa velocidad se le llama la velocidad del paquete de la onda, la velocidad del tren. Ok. Pues resulta que la velocidad nosotros ahora la vamos a poder calcular utilizando esta fórmula. En el libro dice que se puede utilizar esta formulita para calcular la velocidad. Está en la página 265 y es esta velocidad, esta ecuación. V es igual a lambda por F. Entonces la V está en metros sobre segundo, es la velocidad del tren de la onda. El lambda es la longitud de onda, que ya dijimos que tiene unidades de centímetros, metros, etc. Unidades de distancia. Y la F es la frecuencia. La frecuencia y las unidades en el Sistema Internacional de Unidades son los hertz, que se abrevian con una H mayúscula y una Z minúscula. Y la otra cosa es que la frecuencia es el inverso del periodo. De tal manera que la velocidad también se puede calcular como lambda entre t o lambda por f. Entonces, esa aproximación se le llama una aproximación cinemática. Y en el libro nuevamente usan la palabra celeridad para referirse a velocidad, igual que se hizo en el capítulo de fluidos. Entonces vean que aquí se trata de un movimiento que se aproxima a la cinemática que ya ustedes han estudiado, que es la de una partícula con rapidez constante. Vean que aquí se puede ver esto como que velocidad es distancia por tiempo, ¿verdad? Solamente que ahora el tiempo es el periodo, es el tiempo para hacer una oscilación completa. Es decir, para ir, por ejemplo, de una cresta a la siguiente. Bueno, les decía que esta forma de representar las ondas se puede comparar con el movimiento circular, ¿verdad? Entonces, cuando yo corto aquí, imagínense que yo tengo una tijera y yo tengo un movimiento circular, tengo algo que puedo hacer así, como una trayectoria circular. Entonces, yo la puedo cortar, ¿verdad? Y hacer que coja esta forma, ¿verdad? Y cuando yo lo corto aquí y lo cojo y lo desdoblo otra vez, tengo una circunferencia. Entonces, esa es una analogía para recordar que para ir de este punto a este punto, pues necesito un periodo. Bueno, entonces ya dijimos que las ondas son transversales y longitudinales, que tienen una velocidad, tienen una frecuencia, tienen periodo. La velocidad está en metros por segundo, la frecuencia está en hertz y el periodo está en segundos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora lo que se conoce como el principio de superposición. El principio de superposición relaciona el comportamiento de más de una onda. Es decir, cuando hay al menos dos ondas que se van a encontrar, ¿verdad? O que están desfasadas cierto ángulo. Entonces, el principio de superposición se usa para encontrar la onda resultante, producto de esa superposición. Entonces, vamos a ver eso ahora. Cuando hablamos del principio de superposición, es algo muy común en física. Los principios de superposición, este es uno, ¿verdad? El principio de superposición para ondas. Hay otros principios de superposición, pero aquí le están dando el que es para ondas. Bueno, básicamente en términos matemáticos, cuando ustedes escuchen superposición en física, se refiere a suma de algo.
suma de varios componentes. Entonces, ya ustedes de alguna manera hicieron el principio de superposición cuando estudiamos los vectores. Recordarán que calculábamos los componentes, ¿verdad? En X, AX, BX, CX y luego en Y. Y yo les decía, ok, vamos a sumar lo que está en X y lo que está en Y por aparte. Pues eso es un principio de superposición, solamente que cuando lo hicimos no le llamamos así, sino que simplemente sumamos los vectores atendiendo a que esos componentes estaban en X o en Y. Bueno, aquí el principio de superposición aplicado a una onda, lo que se refiere es que si vamos a tener dos ondas y una viene, por ejemplo, en esta dirección y la otra viene en esta dirección, una tiene, la describe una onda Y de 1xt y esta la describe una onda Y de X, T, entonces una coma. Esa es la función, digamos, que describe la onda viajera, cada una por separado, ¿verdad? Se les llaman ondas viajeras también, cuando tienen la forma Y de xt. Entonces, esas ondas en algún momento se van a superponer, ¿verdad? O lo que decimos, se van a traslapar. Y cuando ellos cuando lo hacen, pues entonces lo que vamos a tener es una onda resultante. Imagínense que si ahora está más cerca, se puede observar donde ya una comienza a acercarse al otro. Entonces esta sigue siendo Y1 y esta sigue siendo Y2. Y hay un instante de tiempo en donde se superponen y tenemos la Y total o la Y producto de la superposición. Y esa Y va a ser Y1 más Y2. Entonces, el principio de superposición está ahí en la página 266 y lo que le dice es que cuando dos o más ondas interfieren, ¿verdad? Interfieren es que pasa esto, ¿verdad? Se traslapan, la perturbación de la onda resultante es igual a la suma de las perturbaciones de las ondas individuales. Entonces, básicamente, el principio de superposición simplemente lo que dice es que se suma algebraicamente la Y de cada una de esas ondas. En este caso son dos las que se están superponiendo, pues la onda resultante es Y1 más Y2. Ahora, ¿cómo se hace eso matemáticamente? El libro no lo explica, no hace esa parte. Lo que le interesa es que usted entienda este material más conceptualmente. ¿Dónde se aplica, por ejemplo, la superposición? Bueno, en ondas sonoras es un caso muy común. Notarán ustedes que algunas veces están escuchando el radio, ¿verdad? Y tratan de sintonizar, si es un radio que tiene perillas, y se van a dar cuenta que en algún momento hay ruido, ¿verdad? Si cuando se está pasando de una emisora a la otra, escucha un ruido ahí, ¿verdad? Ese ruido es interferencia, ¿verdad? Entonces, en ondas, cuando se aplica el principio de superposición a interferencia, pues tiene interferencia constructiva y tiene interferencia destructiva. Cuando hablamos de interferencia destructiva es porque estas ondas se superponen de tal forma que lo que se escucha es ruido, ¿verdad? Es decir, no se distingue las diferentes partes que están generando el sonido. Y cuando hablamos de interferencia constructiva es cuando usted está distinguiendo los sonidos que están alrededor suyo, ¿verdad? El tele prendido, el carro que pasó por la calle, alguien movió la puerta, ¿verdad? Es decir, usted puede tener ondas que llaman, que interfieren constructivamente. Es decir, que usted distingue los diferentes sonidos sin que necesariamente escuche ruido, ¿verdad? Ahora, depende de cómo es que se sumen estas ondas. Es posible que aunque hayan ondas que produzcan sonido, la interferencia sea tal que usted no escuche nada. Por ejemplo, es posible que hayan dos altavoces sonando y hay un punto en particular entre esos altavoces, ¿verdad? O en cierta posición cerca de los altavoces, donde si un observador se para ahí, no va a escuchar, ¿verdad? Entonces, ese es otro caso que se puede estudiar con el principio de superposición. Bueno, otro tipo de ondas que nos interesa estudiar en este capítulo son las llamadas ondas estacionarias, que también se les puede aplicar el principio de superposición. Vamos a ver las ondas estacionarias.
Las ondas estacionarias es el caso, por ejemplo, ondas estacionarias. Es el caso de una cuerda pegada entre dos paredes o entre dos puntos fijos. Por ejemplo, yo tengo una pared aquí, tengo una pared aquí y tengo una cuerda aquí. Entonces esa cuerda está tensa, ¿verdad? Fue estirada, ¿verdad? Está tirante entre los dos puntos y hay algún mecanismo externo, algún vibrador, que cuando se conecta a la cuerda le va a producir un patrón. Entonces vamos a observar que entre la misma longitud, digamos, supongamos que las dos paredes están separadas una distancia L. Entonces aquí la cuerda está tensa, ¿verdad? Cuando uno prende el aparato que genera la vibración, pues es posible que lo que vea ahora es dos porciones de la cuerda haciendo este movimiento. Algo así y así. Y luego así y así. Entonces, estos puntos son puntos fijos, ¿verdad? Esos puntos no se pueden mover. La cuerda está pegada de forma tensa. Entonces, cuando se aplica el mecanismo que produce la vibración, pues se comienzan a ver esos patrones. Esos patrones se llaman antinodos, los patrones que están abiertos, los párpados. Vean que aquí hay dos. Y si usted aumenta la frecuencia del aparato que produce la vibración, ya no va a haber dos, sino que van a haber tres y así sucesivamente cuatro, ¿verdad? Y entre más aumenta el número de antinodos, pues es más difícil verlos nítidamente. Es decir, ver dos o tres todavía es fácil, pero ya ver cuatro o cinco cuesta mucho, ¿verdad? Hay que practicar mucho a la hora de sintonizar la perilla que le está cambiando la frecuencia a la vibración de la cuerda. Bueno, eso es un ejemplo de ondas estacionarias, son ondas que están pegadas entre dos puntos tensas, ¿verdad? Y les dicen estacionarias precisamente porque un punto en la cuerda cualquiera está oscilando con un movimiento armónico simple, es decir, con una amplitud muy pequeña. Y por eso se le llaman ondas estacionarias. Bueno, entonces resulta que en estas ondas estacionarias la longitud de onda se puede calcular utilizando esta fórmula. Lambda es igual a 2L entre N. Y la L corresponde a la longitud de la cuerda, esa L mayúscula, y cada una de estos párpados, que yo les dije que se llaman antinodos, ahí les pongo yo, el libro les llama vientres, o les dice párpados. Entonces, esa fórmula que está ahí, la N que estamos viendo aquí, es la que cuenta ese número de vientres. Por ejemplo, aquí N vale 2. Pero si hubieran 3 de estos, pues entonces N vale igual a 3. Entonces, esa es una característica de las ondas estacionarias. Y cuando la N es igual a 1, se llama la longitud de la onda fundamental. Es el caso, ese caso tiene nombre propio. Si N vale 1, se llama la longitud de la onda fundamental. O sea que N1 lo que tenemos es únicamente un solo viento, ¿verdad? Entonces, utilizando este concepto de las ondas estacionarias, fue que Bohr desarrolló el modelo del átomo de hidrógeno, ¿verdad? Que es conocido en los cursos de química. Bueno, entonces, otra forma de calcular la velocidad en una onda es atendiendo a las propiedades elásticas del medio. Dijimos que las ondas mecánicas necesitan un medio para propagarse. Por ejemplo, una cuerda, cuando se le da un impulso a una cuerda, pues la cuerda como tal es el medio elástico por donde se propaga esa perturbación, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver otra forma de calcular la velocidad tomando en cuenta esas propiedades elásticas.
Esto lo voy a llamar velocidad y el medio elástico. Bueno, resulta que ya sabemos que la velocidad se puede calcular como lambda por f, dijimos, o también lambda entre t, porque la frecuencia es el inverso del periodo. Pero lo que vamos a hacer ahora es más bien centrar nuestra atención en el medio, en la cuerda como tal. Y entonces resulta que ahora hay otra forma de calcular la velocidad, que es con esta fórmula, raíz de f entre mu. Entonces vamos a ir diciendo qué es cada una de esas cosas. Esa f, si quieren le ponen aquí una t, para recordar que esa ft se trata de tensión. No usé la T mayúscula, ¿verdad? Porque en el libro la fórmula viene con T mayúscula, pero como también está el periodo que usamos T mayúscula, entonces para que no se nos vaya a hacer un enredo, ¿verdad? Entonces en el mismo libro usan el periodo con la letra T y también usan la T para tensión. Y me parece que eso puede producir alguna mala interpretación. Entonces, en esta fórmula FT, con una T de subíndice, se refiere a la tensión. Y recuerden que la tensión es una fuerza que aparece en un cable, ¿verdad? Cuando este está tenso, cuando está estirado. Y el mu que está ahí, ese mu, cuidado, eso no es coeficiente de fricción. Es una propiedad nueva que se llama densidad lineal de masa. Densidad lineal de masa. Entonces, ¿qué unidades tiene la tensión? Es una fuerza, son newtons. ¿Y qué unidades tiene la densidad lineal de masa? Bueno, resulta que la densidad lineal de masa está definida como masa por unidad de longitud. ¿La masa de qué? La masa de la cuerda, por donde se propaga la onda. ¿Y la longitud de qué? La longitud de la cuerda. Entonces aquí, usualmente yo le pongo así, MC o M minúscula entre L. Y le pongo un paréntesis aquí abajo, un subíndice, y le pongo una C. Una C que quiere decir cuerda. Para que usted tenga presente que esa M es la masa de la cuerda. Y la L es la longitud de esa cuerda. Entonces se imaginarán ustedes que si tenemos varias cuerdas de diferentes longitudes, pues obviamente la masa va a cambiar. Y entonces ahí podemos calcular el mu para cada una de esas cuerdas. Pues bien, esta es una forma de calcular la velocidad ahora atendiendo a qué? Atendiendo al medio elástico. El medio elástico se caracteriza por quién? Por el mu, por el coeficiente, la densidad de masa lineal, que a su vez se puede calcular como masa de la cuerda entre longitud de la cuerda. Entonces, ¿qué unidades tiene el mu? Las unidades que tiene el mu son, en el sistema internacional, kilogramos entre metro. De manera que si se lo dan entre, por ejemplo, gramos entre centímetro, hay que pasarlo a kilogramos sobre metro. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una forma de calcular la velocidad. Ya tenemos, digamos, que dos formas de hacerlo. Por una vía cinemática, que es por aquí, o atendiendo a las propiedades del medio, que se caracteriza haciendo uso de la densidad lineal de masa. Bueno, vamos a ver ahora un poquito del sonido. El sonido, como dijimos, es una onda longitudinal, ¿verdad? Y el sonido se debe, el hecho de que una onda, como el sonido se propague, una onda sonora se propague, pues se debe a dos cosas. A un cambio en el desplazamiento de la onda y también a un cambio en la presión, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo, toca un instrumento, ya sea una flauta o una trompeta, no solamente hay cambios en el desplazamiento del aire. Cuando la persona sopla, ¿verdad?, por el instrumento, esa onda que se va expandiendo, esa onda expansiva, va teniendo cambios en su desplazamiento que son muy pequeños, ¿verdad? Porque es el aire realmente que esa persona está soplando. Pero también está produciendo cambios de presión a medida que tapa o destapa los orificios de ese instrumento de viento. Entonces, la onda sonora, su desplazamiento y
perdón, su comportamiento se debe no solo a los cambios en el desplazamiento de la onda como tal, sino también a cambios de presión. Ok, entonces, cuando hablamos del sonido, que ya sabemos que es una onda longitudinal, pues entonces es una variación no solo de la presión, sino también de el desplazamiento de la onda, ¿verdad? Y en general el sonido se propaga tanto en un sólido como en líquidos como en gases. Entonces la velocidad de un sólido siempre va a ser mayor, la velocidad del sonido de un sólido siempre va a ser mayor que la velocidad del sonido de un líquido. Y la velocidad del sonido de un líquido a su vez va a ser mayor que en un gas. O sea que los gases son pésimos conductores del sonido. Y los sólidos son los mejores, ¿verdad? Es decir, si usted pone la oreja en la línea, puede escuchar más o menos el tren por donde viene. De esa forma, hace muchos años se daban cuenta o estimaban por dónde más o menos estaba el tren, ¿verdad? Poniéndole la oreja a la vía y escuchando el tintineo, ¿verdad? La vibración, que cuando se hace cada vez más intensa, pues obviamente es porque el tren está más cerca. Y bueno, en esa época la gente que no tenía teléfonos, así era que se daban cuenta o aproximaban a ojo por dónde era que venía el tren. Y eso gracias a que la velocidad del sonido en los sólidos es mayor que en líquidos y gases. Bueno, vamos a estudiar ahora de las ondas de sonoras. Lo que nos interesa es estudiar la intensidad y el nivel de intensidad. Entonces, son dos cantidades que no las podemos confundir. Entonces, vamos a ponerlas por separado. La intensidad y el nivel de intensidad. O también a este le dicen el nivel sonoro. El libro le habla, le dice intensidad sonora, le llama intensidad sonora, pero también le dice nivel de intensidad. Bueno, resulta que la intensidad vamos a utilizar la letra I para referirnos a ella. Y para el nivel de intensidad vamos a utilizar la letra beta minúscula. ¿De acuerdo? Entonces, la intensidad está definida como el cociente de la potencia entre el área. Entonces, la intensidad es potencia entre área. Lo de arriba es potencia y abajo se trata de área. Entonces, cuando hablamos de ondas transversales o longitudinales, que dijimos que era una forma de clasificarlas, también se pueden clasificar las ondas debido a su dimensionalidad. La dimensionalidad es si están en una dimensión, que es el caso que vimos aquí, o si, por ejemplo, están en tres dimensiones. Es decir, por ejemplo, un patrón o un frente de ondas que sea esférico. Imagínense, por ejemplo, un altavoz que esté produciendo sonido, ¿verdad? En una plaza o en un parque, ¿verdad? Y suponemos que esa fuente que emite el sonido, que lo produce, suponemos que es una fuente puntual. Recuerden la palabra puntual en física. Puntual quiere decir que no tiene dimensiones. Entonces nos imaginamos esa caja, ese altavoz que está sonando como que si fuera un punto. Entonces le quitamos las dimensiones y suponemos que es un punto. O que es esférico. De manera que cuando ese altavoz comienza a emitir sonido, lo que vemos es, o lo que nos imaginamos es un patrón, un frente de ondas esférico. Y el área de una esfera es 4πr². Entonces,
como estamos suponiendo, tomando en cuenta esa dimensionalidad, o sea, que está en 3 dimensiones, pues entonces decimos que la intensidad es potencia entre área. Y si es un frente de ondas esférico, perdón, es 4pi r cuadrado. Entonces, ¿qué unidades tiene la intensidad? Las unidades de intensidad son potencia, que ya habíamos visto que era joule entre segundo, o watt, entre las unidades de área, que son metros cuadrados. Y esa combinación, watt entre metro cuadrado, no tiene ningún nombre particular. Siempre se van a usar así, watt entre metro cuadrado. Ok, esto es intensidad. Esto es intensidad. El nivel de intensidad, que es lo que llamamos con la beta, es una escala logarítmica. Y la ecuación con la que se define es utilizando esta fórmula. Beta es igual a 10 decibeles de B multiplicado por el logaritmo de I entre. Esa es la fórmula para el nivel de intensidad, o le dicen la intensidad sonora, o el nivel sonoro, o algunas veces le dicen nivel de audición. Tiene un montón de nombres. Lo que es importante es que no confundan nivel de intensidad con intensidad. Ok, ven que esa fórmula es una escala logarítmica, es decir, tiene logaritmo en base 10, y adentro en el argumento tiene I entre I 0. Bueno, esa I arriba es la intensidad calculada con esta ecuación, y aquí abajo, ¿verdad? Es decir, hay alguien que está parado cerca de ese altavoz, en el parque, ¿verdad? O en la plaza, y está a una distancia dada de la fuente que produce el sonido. Pues esa distancia a la que yo estoy del altavoz es la R. Es la distancia en metros, ¿verdad? Entonces, aunque realmente es el radio de un frente esférico, pero en términos físicos es la distancia a la que se encuentra usted en una fuente que produce sonido. Entonces, si se conoce esa distancia, podemos calcular la intensidad y la sustituimos aquí y calculamos el nivel de intensidad. Ahora bien, ¿qué es la I0 que está abajo? Esa I0 se llama la intensidad umbral y es una constante. Le dicen el umbral. Y es una constante que tiene el valor de 10 a la menos 12 watt entre metro cuadrado. En el libro le dan el valor de la I0, del umbral, para varios casos, ¿verdad? Por ejemplo, un grupo de rock, una conversación normal entre dos personas, ¿verdad? El murmullo, cuando alguien le habla muy bajito, ¿verdad? Al oído. O, por ejemplo, las hojas, ¿verdad? De un árbol cuando caen. ¿Se pueden escuchar? ¿Se escuchan cuando llegan al piso? Cuesta mucho, ¿verdad? Por eso se le llama esto el umbral mínimo de audición, porque es una escala logarítmica, pero basada, o sea, pensada para seres humanos, obviamente, ¿verdad? No toma en cuenta, por ejemplo, los animales, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de, no sé, los tiburones, por ejemplo, los niveles de intensidad son otra cosa, ¿verdad? Sí, los tiburones detectan y perciben cambios a kilómetros de distancia, ¿verdad? Por eso es que han atacado a bañistas que están en las playas, ¿verdad? Porque el sistema que tienen de detección simplemente no está acorde con esta escala para humanos, que es esta escala de nivel de intensidad. Entonces, esta escala está pensada para seres humanos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, algunos niveles de intensidad que son conocidos para ustedes, por ejemplo, por lo que les decía, de una hoja que cae, ese nivel de intensidad cero, ¿verdad? Es prácticamente imposible escucharlo, ni que todo esté en calma, ¿verdad? Pero, por ejemplo, le dan el caso de una calle muy concurrida, una calle que esté llena, por ejemplo, la feria, o cuando hay alguna actividad popular, ¿verdad? El nivel de intensidad son 80 decibeles, ¿verdad? De 80 para arriba ya pueden haber daños permanentes si la persona se encuentra expuesta continuamente a estos niveles de intensidad. Por ejemplo, le dan el caso de un grupo de rock. Un grupo de rock está a 100 decibeles y ya para arriba de 90 ya hay daños permanentes, ¿verdad? Si alguien está sometido a un nivel de intensidad de esa magnitud. Y el tímpano, ¿verdad? Que es la membranita que tenemos ahí en el oído, que es la que oscila, ¿verdad? Cuando entran las ondas sonoras y la que nos permite escuchar, el límite de rotura son 160 decibeles.
O sea que si usted está expuesto a un nivel de intensidad de esa magnitud, de 140 a 160 decibeles, es probable que tenga daño permanente en el oído. Porque es como un resorte, ¿verdad? Es decir, la membrana comienza a oscilar, pero si la onda expansiva tiene ese nivel de intensidad, lo que va a pasar es que la deforma permanentemente. Es como que usted agarra un resorte y lo estire, y le meta un jalón y dejó el resorte estirado. Ya el resorte no vuelve a su longitud natural. Pues eso mismo pasa con el tímpano cuando está sometido a esos niveles de intensidad tan severos, por ejemplo, un concierto de rock, o por ejemplo, qué sé yo, los controladores que trabajan en los aeropuertos, ¿verdad? Que tienen que vigilar el tráfico aéreo, ellos también, ¿verdad? Necesitan equipo especial para proteger no solo los oídos, sino también el cuerpo de esa onda expansiva, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a utilizar, cómo vamos a trabajar con esta ecuación del nivel de intensidad? Bueno, esta ecuación, por lo general, bueno, la dB son las unidades de nivel de intensidad, son los decibeles, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? El nivel de intensidad está en decibeles y la intensidad está en watts por metro cuadrado. Y este I0 es el umbral, que es un valor constante en esa escala logarítmica que siempre va a ser 10 a la menos 12 watts entre metro cuadrado. Si usted coloca eso y lo mete ahí en la fórmula y lo aplica a la calculadora, te va a dar 0. O sea, prácticamente es un sonido que no lo percibe el ser humano. Ok. Bueno, la otra cosa es que la intensidad también se puede calcular de otra forma, y es comparando dos intensidades con dos distancias. Por ejemplo, el caso del observador que está cerca de esa fuente, que produce sonido. Entonces hay un resultado que nos va a servir mucho, que es ese. La intensidad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ese es un resultado que se esperaba, que se supone conocido o que se supone familiar. De entre más lejos esté usted de la fuente, obviamente va a percibir el sonido con menor intensidad, ¿verdad? Entonces de aquí sale una ecuación que es esta. I1 entre I2 es igual a R2 entre R1 al cuadrado. O también se puede escribir así. R2 entre R1 es la raíz cuadrada de I1 entre I2. Entonces, ¿para qué nos sirve esta ecuación? Bueno, esa ecuación lo que nos dice es que las intensidades y las distancias son inversamente proporcionales. Entonces, en un problema en donde le pidan calcular el nivel de intensidad, pues no necesariamente tiene que calcularlo como I entre I0, sino que podría calcularlo como I1 entre I2. Y esto sería R2 entre R1 al cuadrado. Quiere decir que el beta, yo también lo puedo poner como 10 dB, logaritmo en base 10 de R1 entre, o R2 entre R1 al cuadrado. Y pasamos el 2 para abajo, y quedaría 20 por el logaritmo de R2 entre R1. Y aquí tengo otra forma de calcular el nivel de intensidad o el nivel sonoro. Entonces vean que estas dos ecuaciones, intensidad y nivel de intensidad, algunas veces se trabajan como un sistema de ecuaciones. Es decir, uno despeja de una variable para sustituirla en la otra y hallar la incógnita que le están pidiendo. Ok. Otra cosa que me falta de ver es el efecto Doppler. Entonces, el efecto Doppler se refiere a fuentes que están en movimiento, ¿verdad? Vean que en este caso es un caso estático, es decir, es una fuente que está produciendo sonido, un parque, por ejemplo, ¿verdad? Y hay un observador que está sentado en una sillita ahí en el parque y está escuchando el mensaje, ¿verdad? Pero está estático, es decir, la fuente está quieta, ¿verdad? Y el observador también. El efecto Doppler es cuando la fuente se está moviendo hacia el observador o viceversa. Es el observador el que se mueve hacia ella. O ambos se mueven. Es decir, tanto lo que produce sonido como el observador se están moviendo.
Imagina el caso de una ambulancia. Por ejemplo, cuando usted va en el bus, ¿verdad? Que hay una ambulancia que viene atrás sonando, ¿verdad? Viene pitando, como dicen, para que esté en campo, y entonces el chofer, ¿qué hace? El chofer lo que hace es que se orilla, ¿verdad? Para dejarlo que pase. Bueno, ese es un ejemplo de efecto Doppler, en donde las dos cosas se están moviendo. Tanto la fuente que viene produciendo el sonido, que es la ambulancia, como el bus donde usted va, ¿verdad? O el carro donde usted va, que es alcanzado por la fuente. Entonces vean que el efecto Doppler también es relativo a qué está pasando, ¿verdad? Me estoy alejando de la fuente, ¿verdad? O me estoy acercando a la fuente, ¿verdad? Eso depende de lo que esté ocurriendo. O en los otros dos casos, que es que el observador está en reposo y la fuente se mueve. O la fuente está en reposo y el observador se mueve. Pues vamos a ver ahora el efecto Doppler. Ok, yo preparé un resumen del efecto Doppler porque realmente el efecto Doppler es, sí, se puede poner extenso si uno quiere verlo, ¿verdad? Con mucho detalle. Y pues aquí lo que nos interesa es poderlo aplicar en algún problemita de estos numéricos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer un resumen y posteriormente, más adelante, hacemos algún problema de aplicación. El efecto Doppler. Entonces, en el efecto Doppler, como les decía, tenemos dos cosas. El observador, que es el que percibe el sonido, y la fuente, que es la que lo produce. Entonces, siempre queremos calcular la frecuencia que percibe el observador, ¿verdad? El que escucha la fuente, ¿verdad? O también la frecuencia de alguien que va en una fuente de movimiento. Es decir, qué frecuencia mide el que va manejando la ambulancia y qué frecuencia escucha el taxista que va detrás de la ambulancia. Entonces, yo lo preparé en tres casos. El caso 1 es observador en movimiento y fuente en reposo. Entonces, en este caso, es posible que el observador que está en movimiento se esté acercando a la fuente o se esté alejando de ella. Entonces, para ello, el signo más, va a significar que me acerco a la fuente. Y el menos significa que me estoy alejando. Me alejo de la fuente. Y la ecuación que vamos a usar para calcular cualquiera de estos casos es esta. La F' va a ser la F multiplicado por la B entre B más menos BS. En donde nos referimos a la VS. La VS es la velocidad del sonido, que aquí vamos a utilizar para la velocidad del sonido. Vamos a usar 343 metros sobre segundo, ¿verdad? Y la V es la velocidad del observador, ¿verdad? Y en este caso, la F' se refiere también al observador. Entonces, el otro caso es el caso 2. En este caso es fuente en movimiento. Y ahora observador en reposo.
Vean que está al revés el caso de arriba, ¿verdad? Y ahora utilizamos lo mismo. El menos es el acercamiento. Me refiero al acercamiento al observador, ¿verdad? Al observador. Ahora es la fuente la que se está moviendo. Y en más, me refiero al alejamiento del observador. Porque el observador es el que está en reposo, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la fuente ahora se puede acercar o se puede alejar. Y la fórmula que vamos a usar es esta. F' es igual a F V entre V más menos Vs. Siendo V la velocidad del observador y Vs la velocidad del sonido. Entonces, menos es acercamiento al observador, más es alejamiento del observador. Entonces, ahí tenemos los primeros dos casos. Observador en movimiento, fuente en reposo. Más quiere decir me acerco a la fuente. Y menos quiere decir me alejo de la fuente. Y las F son las frecuencias. ¿Cuáles frecuencias? La del observador y la de la fuente. Y las V me refiero a la velocidad del observador y la velocidad del sonido. ¿Verdad? Vean que es la del observador porque es el observador el que está en movimiento. Entonces, si a usted se le olvida, si se la va a olvidar, le pone aquí OBS para recordar que esa es la V del observador, porque es el que se está moviendo. Y la V y la VS es la velocidad del sonido de la fuente que lo produce. ¿Verdad? Luego aquí es al revés, la fuente está en movimiento y el V está en reposo. Entonces ahora, en este caso, esta V se refiere a la velocidad de la fuente. No lo había puesto, pero es decir, lo estamos aclarando, porque vean que en este caso 2 es la fuente la que se está moviendo y el observador está en reposo. Ok, entonces ahí están los primeros dos casos. Vamos al tercero y último. El caso 3 es fuente en movimiento y observador en movimiento. Es decir, ahora los dos se están moviendo. Ya sea nuevamente que se estén acercando o que se estén alejando. ¿Verdad? Podría ser una persecución, puede ser una patrulla detrás de un taxi, o podría ser una ambulancia detrás de un autobús, o podría ser que se topen de frente, ¿verdad? Una ambulancia que viene por una calle y el autobús que va por la otra vía, o que se vayan alejando en vías distintas. Es decir, hay varias posibilidades. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar este convenio. Cuando los dos se mueven, vamos a usar el más y el menos para cuando se acercan el uno al otro. Se acercan el uno al otro. Y el menos más, en ese orden, se alejan el uno del otro. Vean el detalle de los signos, ¿verdad? Están puestos más menos y el otro caso es menos más. ¿Verdad? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Si lo confundió, le dan otros signos totalmente y le van a dar frecuencias que no tienen nada que ver. Por eso este convenio es importante que usted maneje los signos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y la ecuación que vamos a utilizar ahora para calcular esas frecuencias, pues ahora va a tener, obviamente, la velocidad del observador y va a tener también la velocidad de la fuente. Entonces, para el caso 3, la velocidad la fórmula que vamos a usar para calcular la frecuencia es F' es igual a F, ¿verdad? Que es la del observador, y aquí sería V más menos V del observador. Y aquí abajo sería V, que es la de la fuente, menos más V del sonido. Entonces, vean que estas velocidades de aquí son las velocidades de la fuente. Y F' y F son las velocidades de la fuente y del observador. Bueno, estos son los tres casos que tenemos para estudiar efecto Doppler.
En una próxima clase comenzamos a hacer ejercicios relacionados con el tema que vimos hoy. Recuerden que el tema de hoy fue movimiento ondulatorio, ondas longitudinales, transversales, la forma de calcular esas ondas, ¿verdad? Por medios cinemáticos o atendiendo a las propiedades elásticas del medio. También se vio el principio de superposición y se vio un poquito de las ondas sonoras y de las ondas estacionarias. Se vio la intensidad y también el nivel de intensidad o nivel sonoro. Y por último, que es el último tema del libro, en la última sección de este capítulo, perdón, el tema de efecto Doppler, que lo resumimos en 3 casos, ¿verdad? Fuente en reposo, observador en movimiento. Observador en reposo, fuente en movimiento. O cuando los dos se están moviendo, ya sea que se están acercando o que se están alejando. Bueno, entonces quedamos aquí y en una próxima clase vamos a comenzar a hacer